Entonces él replicaba que si les gustaría estar así por toda la eternidad, obviamente todos preguntaban que sí. Entonces salía, cerraba las puertas y mandaba incendiar el recinto con toda la gente dentro y los mandaba al cielo. Ahí nunca más van a tener ni hambre, ni frío, ni sed, ni ganas de nada más. Obviamente, después de esto, cada vez que alguien lo nombraba, la gente se sobresaltaba, se santificaba y decía que era el mismísimo diablo. Pero de ahí a beber sangre, creo que Vlad y nosotros también preferimos el vino del Cárpato. Hasta la cursilísima tetralogía espantosa de Crepúsculo con sus vampiros y hombres lobos adolescentes, enamorados ni más ni menos que de una mortal que ni siquiera es extraordinariamente guapa, bueno, ni siquiera poco guapa. Sí, orejón espantoso. Pasando desde luego por todos los Nosferatu, los no muertos, y en primerísimo lugar por Drácula, del inmortal Bram Stoker. Drácula se murió, pero Bram Stoker sigue vivo. Era un escritor del siglo XIX que se inspiró en el personaje de Vlad Tepes y lo muy interesante es que Stoker era muy amigo de Oscar Wilde y estudió con Sheridan Le Fanu y trabajó con él y se casó con la exnovia de Oscar Wilde. O sea, le hizo un favor impresionante a la esposa. Quien define el vampirismo como una sed de sangre y lo asocia al deseo sexual. De ahí que autores posteriores como Anne Rice, con sus crónicas vampíricas, y sobre todo el cine de Hollywood, explotaran esas figuras tan atractivas, tan llenas de belleza, erotismo y eternidad como los vampiros chupasangre, que incluso devendrían series televisivas muy de moda ahora, como True Blood y The Vampire Diaries, por no mencionar las irreverencias cometidas en los Monsters, la familia Adams y el Conde Pátula. ¿Quién no recuerda al Conde Pátula? Sin embargo, la definición precisa de vampiro, según el diccionario de autoridades, viene del inglés vampire, y a su vez del polaco wampir, ser volador, lobo, y también puede significar beber o chupar. Claro que al reunir todos estos significados se asocia al murciélago hematófago, aunque en sentido estricto se trata de aquel ser, por lo general maligno, que se alimenta de la esencia vital de otros. Y es aquí donde el término entra perfectamente en el libro de Olga Consuelo Mejía, que celebramos el día de hoy, Lindas Vampiras. Porque la trilogía que da nombre al libro está compuesta por 3 mujeres expertas en arrebatar la esencia vital de sus víctimas y destrozarles las vidas. Quizá no a través de clavarles los colmillos en la yugular, sino desacreditándolas por medio de la insidia, la calumnia, la mala fe. Las 3 alegres vampiras tienen rasgos comunes, como la mediocridad, la envidia, la hipocresía. Sin embargo, en fotografías podemos ver a Linda inyectar la inquina contra Ofelia, su propia hermana, con el mayor de los cinismos, o a Linda Flor, cuyo verdadero nombre es ignorado o lo oculta a propósito la autora, y separa a Jonathan de Max a través de sus chismes e inventos. O a Hermelinda, la madre de Gerardo, quien le echa a perder la fiesta del primer cumpleaños a su nietecita Enriqueta, y separa a Carmela de Gerardo, manipulando y deformando los hechos. Tal parecería que a la tal mamá Linda utiliza ese modus operandi para dominar a sus hijos, puesto que el mismo Gerardo tiene ya un hijo mayor, el pequeño Gustavo, fruto de otro matrimonio, y adivinen que vive con su abuelo. Sin embargo, tal como los seductores chupasangres, estas vampiras cuentan con la quiesencia de sus víctimas, que parecen deseosas de entregarse en sacrificio, ya que no oponen resistencia alguna y se entregan en garras de sus depredadoras con una puerilidad desesperante.
Durante las obras, ninguno de estos personajes hace una toma de conciencia, de modo tal que la perversidad de la dramaturga, esta que está aquí junto a mí, deja a cargo de nosotros, los espectadores lectores, todo el peso de la reflexión, sin ayuda del escenógrafo ni nada. Porque ni Ofelia, ni Yolo, ni Max, ni Carmen, ni Gerardo encaran a sus antagonistas, sino que se dejan conducir como vacas al matadero. Al terminar de leer la trilogía, no pude menos que recordar a Jean-Paul Sartre, quien al hablar de la condición femenina decía que las mujeres eran a la vez víctimas y cómplices de su estado, desde la lógica de la sumisión. Y de inmediato, ya ven ustedes, es inevitable la asociación de ideas. Pensé en Kandahar, la película canadiense sobre el régimen talibán, película que, dicho sea de paso, también se usó para justificar la invasión gringa a Afganistán, aunque en realidad lo que originó esta digresión fue la imagen de las propias mujeres fanáticas, vestidas de negro, que se convierten en cómplices y celadoras del Estado talibán, que ha decretado que ellas son, si acaso y si les va bien, objetos de uso masculino. Como dije antes, tras leer la trilogía, quien sufrió la anagnórisis fui yo. Y claro que me enojé y volví a preguntarme hasta cuándo las personas van a dejar en manos ajenas el curso de sus vidas, al menos en lo que sí se puede cambiar, que son las relaciones interpersonales que sí cuentan. Como es el caso de María en Un craso error. También en este libro es otra obra a quien tanto su madre, doña Lola, como Iván, su flamante esposo, quieren vampirizar, pero ella toma decisiones dolorosas, trascendentes, que les impedirán hacerla su víctima por más tiempo. Es muy probable que María vuelva a equivocarse, pero con ellos nunca más. Aunque para no quedarnos con este mal sabor de boca, quiero pasar a las vampiras más amables y presentarles a Rosa Inés, que aparece en Jardín de las Rosas, en este mismo libro. Rosa Inés es una hermosa jovencita de 19 años que acepta bailar con Juan, el mancornador, y lo enamora. Juan Pablo, un joven muy guapo que ha abusado de su porte y buena presencia para burlar a varias jóvenes del pueblo, y cuando éstas descubren su infidelidad, se la hacen pagar de diversas maneras, entre otras negándose a bailar con él. Pero Juan no sabe que Rosa Inés también viene a cobrar una cuenta pendiente, hasta que el día siguiente se percata de que le prestó su saco a Rosa, y le parece que es el pretexto ideal para volver a verla. Así que se encamina a la casa donde la había dejado la noche anterior, y allí se enfrenta a una dura toma de conciencia junto con el espectador lector. Y por último, aparece Canvaseo, donde José impide a Luis que le chupe la honestidad y la libertad, puesto que se niega a tragarse el anzuelo de la empresa de vanguardia, de intercambiables que se manejan a nivel internacional, que elige a la gente más ingenua e ignorante que se encuentra. La duda entre lector y espectador queda respecto al producto, mucho más después de recordar los manejos del zar de los recolectores de basura en uno de los partidos políticos, o sus lazos con los narcos u otras posibilidades igual de atractivas como producto de venta. En fin, nuestra querida dramaturga nos ha mostrado una muy interesante gama de seres que son capaces de vivir succionando la energía vital de otros, que lo permiten, y para colmo se entregan sin la satisfacción erótica que les ofrece un chupasangre, ni siquiera la promesa de belleza y juventud eternas, que aquí podríamos hacer una larga fila para ver quién empieza a chupar, sino como víctimas de gente que alimenta su mediocridad, destruyendo a aquellos que tiene a su alrededor. Al menos Vlad Tepes, antes de arrancarles la vida, les daba de cenar. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Ahora vamos a dar la palabra a Miguel Ángel Tenorio, pero antes quiero
comentar algunas cosas de su biografía. Miguel Ángel Tenorio nació en la Ciudad de México. ¿Digo el año? Dije el año. No lo digo. Es fundamentalmente dramaturgo y sus obras teatrales han sido publicadas en varias antologías y continuamente son estrenadas y reestrenadas tanto en México como en el extranjero. A partir del año 2001 da un nuevo giro a su carrera porque se vuelve además intérprete de sus propias obras en escena. Una especie de cuentacuentos, narrador oral o monologuista, presentándose en los más diversos espacios como son bares, cafés, plazas públicas, parques, escuelas, garages, azoteas e incluso en los teatros. También ha hecho televisión, radio y ha escrito novelas y cuentos para niños, jóvenes y adultos. Ha sido profesor universitario y promotor cultural. Vive en la Casa de las Utopías Posibles, donde alguna vez tuvo su pequeño teatro y ahora todavía tiene un espacio para ensayos y talleres. Damos la palabra. Bueno, pues muchas gracias. Es curioso porque va a haber algunas coincidencias con lo que voy a leer, con lo que ya comentó Teresa, y eso es padre, porque quiere decir que en los textos del Consuelo, sin que nos hayamos puesto de acuerdo, pues nos reflejan algunas cosas. Lindas vampiras. Bueno, lo primero que quiero decir es que a mí me fascina mucho leer teatro. Leyendo este libro corroboré que definitivamente me gusta más leer teatro que novelas. De inmediato uno se encuentra con los personajes haciendo cosas. No hay que esperar las largas descripciones que a mí luego me provocan mucha desesperación. Tal vez porque yo ya lo que quiero es que acción, ya que pasen cosas. Incluso las novelas que siguen siendo mis favoritas con el pasar de los años, por ejemplo, La Guerra y la Paz de León Tolstoy, Los Bandidos de Río Frío de Manuel Paino, Crimen y Castigo y otras, cuando las recuerdo, pues pasan muchas cosas, los personajes están inmediatamente actuando. Y en cambio, por ejemplo, hay otras novelas, sobre todo muchas más recientes. Acabo de dejar de leer como 3 o 4 de algunos famosos japoneses que son un éxito, pero que luego ya, después de tanta descripción, decían, pues ya, que lo haga, que le diga, o que... Y no pasaba. Entonces, por eso creo que, y a mí me gusta, y ojalá que a ustedes les guste, tomar un libro de teatro y leerlo y disfrutarlo. Para mí, de veras que leer teatro es una aventura que agradezco mucho, porque además cuando está bien escrito, se lo echa uno hasta de una sentada y no lo puede uno soltar, así me pasó con el libro de Olga Consuelo. Porque además cuando hay personajes que se sienten vivos, con los que uno se puede reconocer, o con los que uno reconoce, porque la verdad es que uno no se cree que uno sea un vampiro, pero uno puede decir, sí, yo sé que esta persona y esta, quién sabe si uno también. Con el libro de Olga Consuelo Mejía me encuentro primero con la trilogía esta que da el título de Las Lindas Vampiras, y de inmediato, de veras, sí podemos reconocer a esos personajes que chupan la sangre, que chupan la vida. Hay tantos personajes en nuestra vida cotidiana en los que podemos ver que ya nada más con un comentario o con una frase que dejan así en el aire, ya le están rompiendo la vida a otro. Y que ese es como su estilo de vida, esa es como su necesidad de ser. Y descubrir a estos personajes así en estas páginas es maravilloso, porque es finalmente lo que sucede con el teatro, con lo que esperamos que suceda con el teatro, que sea un buen espejo de la vida. Yo les recomiendo que se lean este libro, que además lo van a comprar y lo van a leer en una sola sentada, porque no lo van a poder dejar. Los personajes son tan atractivos que vale mucho la pena. Así que muchas gracias, Olga Consuelo, por habernos entregado este libro, y pues qué bueno que están ustedes aquí, porque seguramente van a salir corriendo a comprar este libro para que lo disfruten mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a Miguel Ángel Tenorio. Ahora vamos a dar la palabra al maestro y escritor Alejandro Licona. Voy a leer algunos datos de su biografía.
Es autor de más de 100 obras de teatro. Sus textos más representados son Abuelita de Batman, La que hubiera amado tanto, Cómo pasar matemáticas sin problemas y Raptola, Violola y Matola. Sus obras han sido puestas en toda la República Mexicana, así como en los Estados Unidos, Latinoamérica y España. Ha ganado premios en México y en el extranjero, como el Ricardo López Aranda en España en el 2001, por su obra La Santa Perdida. Como guionista de cine tiene 7 largometrajes y 7 home videos. En televisión ha participado en más de 20 series. Fue maestro durante 19 años en la Escuela de Escritores de la SOGEM y actualmente imparte clases en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Ha sido numerosas veces tutor de talleres de mejoramiento de guiones cinematográficos en la sección de autores de la Secretaría Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica. Es que aquí nada más tengo las siglas. Tiene publicadas 8 novelas, voy a leer sus títulos: Con pata de palo y parche en el ojo, Mi gato habla, La mujer que veía fantasmas, El club de los jóvenes inexistentes y Un hombre y sus espectros, en Editorial Progreso, que son infantiles. Abran fuego, El niño que quería ser narco y La amante de Errol Flynn, ediciones B, para adultos. Damos la palabra al maestro. Gracias, primos, hermanos, gracias. No me gustó el libro de Olga Consuelo. Me encantó. Conozco a Olga Consuelo Mejía desde hace muchos años, maestra, actriz y directora, tan obsesionada con el teatro como brillante y profesional. Debo confesar que me dejó atónito saber que también escribe, lo que viene a completar su figura de mujer renacentista, algo tan poco común en nuestros días, donde los dones, no sé si porque ya somos muchos los habitantes en este planeta, se dan con goteo. Alejandro me dijo: ¿no te gustaría presentar mi libro? Le respondí que encantado, aunque para ser sincero, un sentimiento de incomodidad y de pánico me embargó poco después. Y si el libro de Madre Acera, utilizando las palabras del gran Jorge Barbotia, una mierda irredenta, ya me ha tocado presentar libros que son un compendio de estupidez o de atentados implacables en contra de la literatura. No sé los demás, pero lo que yo hago en estos casos es hablar de lo difícil que es publicar, del clima, o del último triunfo o derrota de la selección nacional. Y antes de que Olga Consuelo sospeche que estoy haciendo lo mismo con su libro, Líneas vampiras de otras obras, entro en materia. La primera sensación que me dejó la lectura de las obras contenidas en este volumen, impecablemente publicado por el Instituto Politécnico Nacional, es que estaba ante personajes checovianos, es decir, perdedores. Gente que además de descender a lo más bajo se han puesto a escarbar en su derrota, sin tener cabal conciencia de su circunstancia, lo que los hace tremendamente atractivos. De las obras breves contenidas en este libro me cautivaron en especial Yo y Cumpleaños, que para ser honesto habla de una especial sensibilidad del Consuelo para trazar la miseria existencial de estos personajes. Obras redondas donde no falta ni sobra una palabra. Otras obras son fotografías, Canvaseo, Graso Error, donde la autora nos da su especial opinión sobre la maltratada institución del matrimonio, y como bonus track nos ofrece un relato cinematográfico de horror naif titulado Jardín de las Rosas, lo que viene a probar aquel dicho que reza: el que es perico donde quieres verde. Pues para Olga Consuelo no hay género ni tema que no sea capaz de tratar. Enhorabuena por esta creadora que me honra con su amistad y por este libro que no tengo empacho de recomendar ampliamente. Gracias. Muchas gracias, maestro Licona. Vamos ahora a
presentar a la autora del libro. Vamos a darle la palabra a Olga. Olga va a decir algo sobre su texto y también algunas cosas, pero primero quiero comentar algo sobre su biografía. Ella, Olga Consuelo, es originaria de Chihuahua, estudió la normal y el bachillerato en su ciudad natal, es licenciada en actuación por la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes y diplomada en dramaturgia por la Universidad Nacional Autónoma